El tema que les traemos el día de hoy es el miedo y las fobias en los seres humanos, porque a veces tenemos traumas y ni siquiera sabemos por qué. A veces hay cosas que nos causan realmente pánico y no entendemos el motivo. Como ya muchos de ustedes son televidentes fieles a este diario, entenderán que hay una situación en el pasado que a veces consciente o inconscientemente está allí, no la hemos sanado. Y si podemos utilizar ese miedo como una energía que nos impulse para hacer algo muy positivo, pero si utilizamos el miedo para constantemente escondernos, paralizarnos, reaccionar, ponernos a pelear, ahí es donde estamos un poquito equivocados y desviados del camino. Sandra Benítez nos acompaña el día de hoy, a ella le damos la bienvenida y las gracias por aceptar nuestra invitación. Tan divina, gracias a ti, todo un placer estar contigo y con todos los televidentes. El miedo nos paraliza, nos hace huir, nos lleva a situaciones en la vida que no queremos afrontar. Primero que todo, ¿cómo definirías desde la parte psicológica del ser humano el miedo? Y segundo, ¿cómo se instala en nosotros? ¿O es una energía natural? A ver, el miedo es un instinto, y así como tú lo mencionabas hace un rato, que en ocasiones nos ayuda a protegernos, y está bien. Voy cruzando y simplemente siento el riesgo de que me van a robar, pues reacciona, mi cuerpo tiene una cantidad de reacciones y ¿qué hago? Me protejo para evitar algo que me cause daño. Así como los animales, tú ves, no sé, a un animal que tú le haces así a un conejo, el conejo así exacto, siente susto y corre y se protege. En la medida en que el miedo nos permite movilizarnos, es decir, nos permite protegernos, es absolutamente normal. Todos tenemos miedo a ciertas cosas. El problema radica, y es aquí cuando hacemos la diferencia de conceptos, entre hablar de miedo, hablar de una fobia y hablar de un temor. Cuando tú hablas de un miedo es algo específico y algo en particular. Hay ciertas cosas y feas y me desagradan, pero puedo funcionar. Solo en ciertos momentos y mi vida no se ve limitada. Hablamos de fobias cuando las fobias me limitan y cuando afectan toda mi capacidad para funcionar. El temor es una sensación y las fobias están dentro de un cuadro que llamamos un cuadro de trastornos de ansiedad. El temor es eso, una sensación de susto, que tú sientes aquí algo y que tú no sabes qué, que te acompaña todo el tiempo, que de verdad estás como y también te afecta tu vida, pero es generalizado. Entonces el temor es algo generalizado, la fobia es hacia algo específico y lo que marca la diferencia entre tenerle miedo a algo y tener una fobia hacia algo es cuando afecta tu vida. Y cuando afecta mi vida, dejo de hacer cosas porque tengo miedo. Mira, y es lo primero que tenemos y siempre lo hemos hablado aquí, uno tiene que expresar lo que está sintiendo. El problema más grave es cuando yo tengo miedo a algo y quiero mostrar que no tengo miedo, porque eso por dentro me está carcomiendo. Una cosa es tener la actitud positiva y lograr vencer y enfrentarme a eso, pero otra cosa completamente distinta es estar negando lo que realmente yo estoy sintiendo y es ahí cuando empezamos a tener dificultades. Más allá, y tú decías hace un ratico y la pregunta cómo se instala en uno, qué es lo que sucede. La gran mayoría por eso te digo más la diferencia entre miedos y fobias, los temores muchos son aprendidos. A ti te han enseñado que a un león hay que tenerle miedo. A ti te han enseñado que si uno está y uno piensa que si de pronto hay un tiburón y usted se mete al mar, el tiburón porque nos han enseñado, ¿sí? Hay muchas cosas que han sido manejadas como chistes, ¿sí? Y simplemente uno lo puede recordar así como fue creciendo. Pero hay personas que son un poco más sensibles y comentarios sueltos y aislados pueden empezar a calar en su cabeza de una forma distinta asociado a su estructura de personalidad. Entonces, más allá de decir que hay muchos temores, hay muchos miedos, hay muchas fobias que uno puede encontrar la causa que lo ha generado. Hay muchos que tú no terminas nunca encontrando la causa, pero en la gran mayoría de veces también está reforzado por el ambiente. Y particularmente cuando hablamos de niños, cuando tú ves niños, por ejemplo, con temores, siempre pienso y es que no solo es atacar el síntoma, sino qué es lo que hay detrás de ese síntoma. Siempre es así, o sea, todo tiene un significado en cada uno. No sé, te cuento ya es alguna vez, es de las cosas, una niña de 11 años en Bogotá, tenía textualmente fobia a las culebras. Y cuando digo fobia, de no salir de su casa, de no volver a estudiar, todo lo que implique la limitación a nivel familiar, social, académico, porque sentía que en cualquier parte iban a aparecer una culebra.
Entonces solamente todo el manejo, entonces hay terapias que llamamos un poco cómo se utiliza, buscando siempre cómo vencían el temor, no tenían ni siquiera una finca para decir que era una finca, nunca en su vida había tenido un contacto con una culebra y después de buscar, buscar y buscar, era una niña que había sido abusada sexualmente y nunca había contado. Simbólicamente la culebra era como la asociación que ella hacía al pene. Y en esa medida eso fue lo que en ella generó ese bloqueo y fue la forma que su cabecita encontró para poner y expresar algo que ella no había podido expresar. Y solo cuando pudo expresar esto, elaborar todo el proceso mismo del abuso sexual, el temor hacia las culebras se pudo controlar. Entonces, cada caso es absolutamente distinto. Uno no puede decir todo mundo y quien tenga miedo a los perros, 2 puntos, quien tenga miedo a los ratones, 2 puntos, quien tenga, siempre es diferenciar. Si es un miedo, si es una fobia, y en cada uno, como te digo, puede tener un significado completamente distinto. Está bien que sintamos temor los seres humanos y a veces cuando nos conectamos con las noticias, con lo que está pasando en el mundo, con las cosas que nos cuentan, sentimos temor porque es algo necesario también para protegernos, como tú lo decías ahorita. Pero de aquí a que el temor o ese miedo se vuelva una fobia es porque tuvo que haber sucedido algo muy traumático en la vida de una persona. Es posible que muchas fobias estén asociadas a situaciones particulares que hayan desencadenado esto. Sin embargo, hay que hacerla, digamos, como una precisión. Tú estabas hablando ahora, es como una invitación, es aceptemos que tenemos un miedo y aceptemos a qué lo tenemos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Porque si seguimos dándole la vuelta, tú nunca vas a saber a qué efectivamente le estás temiendo. Hay una diferencia de haber tenido una situación asociada a ciertas situaciones críticas que no te llevan a tener una fobia. O sea, tú puedes tener un suceso, un trastorno de ansiedad postraumática asociado a una situación particular, pero que no se convierte en una fobia. Por eso digo, es hacer muchas diferenciaciones, porque a veces uno empieza a hacerse sus propios autodiagnósticos y entonces buscamos que el libro nos dice que si usted le tiene miedo al perro, 2 puntos significa, si usted le tiene miedo y posiblemente nunca lo puede resolver. Entonces lo primero es como hablábamos, somos un lienzo en blanco y mi historia es distinta a la de los demás, voy a buscar y empezar a entender un poco cómo se están dando las cosas y cómo lo estoy generando. Es posible que en la mayoría de ocasiones, como te digo, las fobias sí estén asociadas a situaciones o eventos particulares que han generado esto. Sin embargo, es una mezcla. Es una mezcla que si yo he crecido con una mamá que le tiene miedo a todo, y si es una mamá que desde que yo soy un niño me dice acompáñame porque me da miedo a la oscuridad, y el niño empieza a crecer y me da miedo a la oscuridad, y la mamá es la que le dice al hijo duerme conmigo porque me da miedo a la oscuridad, es absolutamente posible que ese hijo tenga un temor aprendido a la oscuridad. Entonces, lo primero es que hay que entender, hay muchos miedos que son asociados a un modelo de aprendizaje. Claro, finalmente soy el reflejo de las personas que están alrededor mío, de las que me crían, de las que me han enseñado. Si mi mamá le tiene miedo a los ratones, obviamente pues con mucha seguridad le voy a tener miedo a los ratones porque ella me ha contagiado de alguna manera de eso. Y yo puedo haber adquirido un miedo aprendido y por mi estructura de personalidad puede convertirse en una fobia. Y ahí no hubo una situación crítica en particular. Es la forma en que cada uno, por, insisto, su estructura de personalidad puede manejar la situación. Sandra, por entonces una fobia se refiere a cuando yo no hago algo por temor a que mi vida se ponga en peligro. No me monto en un ascensor porque pienso que me voy a quedar encerrada y que me voy a morir ahogada. No me dejo en un no me meto a un cuarto oscuro porque, bueno, y obviamente eso va ligado a un suceso de mi niñez o de algún momento de la vida. Pero cada cosa que me pasa, ya cuando tengo tanto miedo que no lo hago y lo evito a toda costa, es porque hay algo. Tú colocas fuerte. un miedo, es que tú me dices ratones, guácatelas ratones, o sea, guácatelas. Uno dice ratones, miedo, guácatelas. Pero sencillo, si no hay ratones, no es un tema que me atormente, no es un tema que me está acompañando todo el tiempo y puedo continuar. La fobia es cuando ese tema se convierte en el centro de mi vida y empiezo a tomar decisiones a partir de esto. Tengo fobia a la gente, decido no salir. Y por estar evitando esa situación empiezo a tener más limitantes, cuando me doy cuenta, esa situación se convirtió en el centro de mi vida. Entonces no es solo hacia el objeto en sí mismo, hacia la actividad en sí misma, sino a la limitación de mi cotidianidad. Tú hablabas del ejemplo del ascensor. Hay situaciones y puede ser, efectivamente tuve alguna situación en un ascensor, se dañó, quedé sin luz y pasé mucho tiempo.
Hay quien pueda estar en ese ascensor y al final dice qué susto tan terrible, siguiente compartió y no pasó absolutamente nada. Pero hay quien de pronto pueda tener esa sensación y simplemente siente que en su vida puede volverse a montar en un ascensor. Por eso te digo, la misma situación, cada uno la maneja de una forma completamente diferente. ¿Qué sucede? Y es cuando, listo, puedo tener un ascensor enfrente y decido no utilizarlo porque me da miedo, porque siento que algo va a pasar. En la fobia, el miedo es irracional. O sea, los miedos tú los puedes controlar. Las fobias son irracionales y tú no las puedes controlar. Esa es como para también otra diferencia importante dentro de todo esto. Tú por más de que digas, es un ratón, es chiquito, no me va a hacer nada, no me va a comer, mi capacidad mental me hace sentir que van a pasar las peores cosas y esa lógica y esa racionalidad en ese momento me paraliza. Cuando tú tienes miedo, tú te mueves. Cuando tienes una fobia, la mayoría de veces quedas paralizado y no te puedes mover. Hay psicólogos que aseguran que la terapia de choque es lo más efectivo que uno puede hacer cuando alguien tiene una fobia, cuando tiene un miedo muy arraigado en su vida. Hay otros que aseguran que esto no es bueno porque es mejor poco a poco, porque es exponer a ese miedo potencial al paciente y puede que ocurra lo contrario. ¿Tú qué piensas? Pienso como todo y es que cada caso es completamente distinto. Hay unas que se denominan como terapias de exposición y es que yo te expongo a ti a ese elemento o esa situación que te genera esa fobia que está alterando tu vida. El objetivo al final es ayudarte a que tu calidad de vida mejore. Ese es el punto de partida cuando estamos hablando de una fobia. Sin embargo, ya es distinto cuando tú tienes una fobia a los ratones y tú te exponen a una situación frente a un ratón. Y además la pasas muy mal. En términos prácticos, sí. ¿Cuál es el objetivo? Es distinto a que tú tienes un súper trabajo y ese trabajo te implica tener que viajar. Ya has acabado todas las posibilidades porque te tienes que montar en un avión y has dejado de funcionar. Eso es una situación que uno buscaría cómo manejarla. En términos prácticos, además, no debe ser de frente, es decir, así choque de una, no es lo más adecuado. Es importante siempre el tema de comprender el síntoma. Yo insisto, y es que no es solo que tú cambies tus ideas, no es solo que te enfrenten a esto, sino que puedas comprender el síntoma, porque detrás de la comprensión del síntoma pueden haber muchas cosas. Es decir, el caso que te contaba hace un rato de la niña, aquí no es solo hacer una terapia de choque con una culebra, sino se ha comprendido que era lo que en su caso particular se lo estaba generando. En ocasiones, cuando esa angustia generada por esa fobia es invasiva, a veces se utiliza el manejo de medicamentos, pero como todo, ninguna cosa puede ser aislada. Todo esto es un juego, y la red familiar, la red social es un apoyo gigante. Por ejemplo, los papás con los niños, que entonces encuentran que le tienen miedo al perro y le enseñaron que le tienen miedo al perro. Y cada vez que el niño hace algo malo le dicen que entonces va a venir el perro y te va a morder. O va a venir ese gamín y te va a llevar. Es decir, están generando aparentemente un modelo de educación para que entienda que hay consecuencias, pero uno no es consciente de lo que esto puede generar. Es que los papás a veces no somos conscientes de lo que le estamos diciendo a nuestros hijos. Yo he escuchado eso. Si no se come todo, va a venir el coco y se lo va a llevar. Claro, ¿cómo no va a crecer uno con un miedo muy arraigado y toda la noche le va a dar miedo al coco porque piensa que se lo va a llevar si no come bien? Entonces o se vuelve adicto a la comida o se vuelve anoréxico, pero siempre hay manifestaciones porque el cerebro trata de defenderse de una situación a la que le generó mucho pavor, mucho miedo. Por eso uno ser tan cuidadoso en las cosas que dice, incluso así. Hay cosas que a veces pueden ser comentarios simpáticos, por ejemplo la gente busca minimizar, pero no sea boba. ¿Pero qué le va a hacer una araña? Cuando, por ejemplo, las personas que tienen fobia a las arañas, su sensación es como las arañas y lo describen, como si las patas le crecieran, lo abrazaran, lo cogieran, lo comprimieran. O sea, hay un simbolismo gigante y cuando tú ves comparativamente a uno frente a una araña, tú dices, eso no es posible. Pero aquí vuelve y juega, como esto no es algo racional, esto es irracional, por eso desde la racionalidad no se puede manejar. Y siempre que tengamos a alguien cerca, y por eso es la importancia, hablemos de esto. Y si alguien comparte sus temores, sea un niño, sea un adulto, no nos burlemos. A ver, hay cosas más importantes en la vida. Eso no se lo va a comer. Cada uno tiene su propio mundo, cada uno tiene cosas muy diferentes en su cabeza y por eso no podemos suponer que el otro está pensando o que el otro puede hacer o que el otro pueda llegar a manejarlo de cierta manera porque no sabemos qué es lo que hay en esa cabeza. ¿Cómo sabemos
que ya no es un miedo o un temor normal, porque esto es normal, es inherente al ser humano? ¿Cómo sabemos que ya esto ha trascendido esa barrera, se ha convertido en un impedimento para realizar cosas en mi vida? Y segundo, ¿cómo empezar a sanarlo? ¿Siempre es necesario buscar una ayuda externa o lo podría hacer uno mismo? El punto de partida ahí es cuando ese miedo, llámese a un objeto particular o a una situación. Mira, hay miedos a todo, hay fobias a todo lo imaginable, existen fobias a todo. O sea, cuando tú sientas que ese miedo te sobrepasa y tus decisiones no están tomadas desde buscar tu bienestar, sino en evitar esa situación, en ese momento hablamos de una fobia. Ese es como un punto crítico. Cuando todo en mi vida tengo el apartamento soñado, el apartamento más lindo del mundo, pero es en un piso 10 y no puedo subir escaleras y dejo ir ese apartamento porque no me ha montado un ascensor. Cuando tú empiezas a ver que tus proyectos de vida, que las cosas que más deseas y que en otro momento te motivaban mucho, hoy ante la presencia de esa situación que me genera ese miedo irracional, la dejo pasar, estamos hablando de una fobia. Muchas veces se utiliza de manera equivocada el concepto de fobia. Es que tiene fobia de ir al colegio. Cuando tú miras el niño que tiene fobia de ir al colegio, seguramente hay cosas que pueden haber pasado. Siempre tienes que darle validez al temor del otro, llámese un niño, un adolescente o un adulto. Y en el caso que hablábamos hace un ratico de un niño, por ejemplo, que dice tengo fobia al colegio, creamos primero y evaluemos qué es lo que está sucediendo. Pero es distinto que tengo pereza, que no quiero seguir normas, que soy intolerante y lo mejor es terminar diciendo tengo una fobia para evitar eso que no me gusta. Eso no es una fobia. ¿Qué hacemos? Y la pregunta siguiente que me hacía es cómo empezamos a manejar esto. Lo que tenemos que hacer una distinción clara entonces entre miedo, entre fobia y entre ansiedad. Cuando tú tienes la sensación y es que tengo un susto, tengo miedo de todo, me da miedo salir, me da miedo entrar, que tienes algo como que describen un no sé qué, no sé dónde, ahí no estamos hablando de un miedo ni de una fobia. Estamos hablando de un temor que está asociado a la ansiedad y requiere un manejo. A partir del principio, como dijiste un ratico, somos seres humanos y tenemos derecho a tener miedo. Esto no es un acto de cobardía y tener miedo a ciertas situaciones particulares, y si yo las evito, no hay ningún inconveniente. Y si son situaciones que a veces el miedo me ayuda a movilizarme y protegerme, no hay ningún inconveniente. Distinto cuando hablamos de una fobia y es un miedo irracional a un objeto o una situación particular. Es lo primero que tienes que hacer y que te ha limitado tu vida. Entonces lo primero que tienes que hacer es reconocerlo para saber en qué voy a trabajar, porque si no lo reconozco, ¿cómo voy a trabajar? Existen distintos, digamos, enfoques y terapias. Siempre debemos buscar ayuda. No es que yo no pueda y me haya quedado grande. Es que a veces cuando yo mismo no puedo comprender mis emociones, para eso están otras personas que me pueden ayudar para poderlas comprender, y tampoco está relacionado con que no pude o me quedó grande. Y otras personas pueden tener, o seguramente tienen un punto de vista muy diferente al que tengo yo, y por eso me puede abrir la mente, ayudar a ver otras perspectivas y hacerlo de otra manera. Buscar en lo posible si existe alguna causa de esa fobia que estoy teniendo. A veces la fobia es tan invasiva que ni siquiera la persona puede pensar en eso, porque se bloquea y se paraliza. Por eso esas terapias de choque, así, de exposición, cuando son necesarias, como el avión, como el ascensor, deben hacerse en un proceso. Esto no es cuando la mamá decide coger al hijo y usted le tiene miedo y venga, se lo pongo aquí que no está pasando, porque puede producir el efecto contrario. Tener cuidado tanto con niños como con adultos, que es todo lo que estamos diciendo, porque de verdad a veces decimos palabras que solo agudizan estos temores. Por eso de verdad, y tú siempre lo has mencionado, es como el poder de la palabra, y uno no es consciente de ese poder de la palabra y el daño que puede causar con este tipo de comportamientos. Buscar ayuda y, como les digo, siempre, y es comprender la causa que me ha generado y si detrás de este síntoma es la expresión de algunas cosas que quizás no hemos podido manifestar de una forma distinta. Dos, es buscar, hay terapias cognitivas que buscan un cambio de, digamos, como de estas ideas irracionales, y hay procesos para que esas ideas negativas puedan tener un curso distinto, porque es muy frecuente que las personas negativas generalmente sufren más de fobias, porque todo es irracional, todo es malo, todo es catastrófico. En casos extremos, que obviamente en ese caso ya tiene que ser manejado con un psiquiatra, el apoyo farmacológico, porque esto es una situación, esto es una enfermedad. O sea, la gente cree que es una maña, que es una necesidad de llamar la atención. Las fobias no son una maña ni una necesidad de llamar la atención, son una enfermedad que, como cualquier enfermedad, necesita manejo.
Y el miedo lo podemos ver como algo normal del ser humano, lo hemos dicho infinitas veces, el miedo es inherente y ustedes lo saben. ¿Cómo sabemos que es miedo normal del ser humano? El miedo que nos genera un temor porque, como lo decíamos ahorita, vimos una noticia, nos contaron una situación, pero que no vamos a trascender esa barrera o esos límites ya de que se convierta en una obsesión, porque eso se convierte en una obsesión, según una fobia, sí, de acuerdo. El miedo siempre y cuando me movilice, el miedo me proteja, es normal. Siempre mira que cuando uno estoy triste, pero contengo y no puedo estar triste, es cuando no manejo adecuadamente la tristeza y se me convierte en una depresión. Es cuando algo me molesta y no soy capaz de hablar y decirte me molesta, es cuando me lleno de rabia y termino unas reacciones explosivas así que no se pueden medir de ninguna manera. Todo siempre y cuando se verbalice, siempre y cuando no me limite y no se me convierta en una idea recurrente, no hay ningún inconveniente. Somos seres humanos. Creo que el principio es entender que tenemos emociones, que no podemos manejarlo todo, que todo no lo sabemos, que hay cosas que somos valientes para unas, para otras quizás no, tenemos habilidades, para algunas otras cosas no somos tan hábiles, y es cuando seamos capaces de entender eso, creo que todos vamos a tener la vida mucho más tranquila. ¿Qué hacer para minimizar nuestros miedos? ¿Qué hacemos para, de alguna manera, controlarlos? De alguna manera no permitir que se vuelvan nuestras amenazas siempre y cuando, que han estado muy atentos al programa, no haya habido un suceso anterior que me haya marcado, esto se haya convertido en una fobia, esos miedos de la vida diaria y los que son normales. Uno es no minimizarlos. Cuando yo mismo me hago loco con mis emociones, empiezo a tener dificultades, entonces no minimicemos, hablemos y expresemos. Seamos conscientes que muchas veces los miedos son la carta de presentación de cosas que internamente tengo. Sí, entonces tú hablas de que alguien tiene miedo a la muerte y solo está centrado por el miedo a la muerte, pero no se dio cuenta y no disfrutó la vida. Entonces, en otras palabras, sí es, busquemos mecanismos para que yo misma sea capaz de entender y de leer a qué es lo que le tengo miedo. ¿Tengo miedo a una situación particular o tengo miedo a cosas internas que seguramente no he podido resolver? Y siempre hay profesionales, expertos que nos ayudan, que nos dan la mano, siempre la fe, la esperanza, la certeza de que todo va a estar mejor. Son buenas herramientas que debemos también tomar cuando vemos que estamos sumidos en el miedo, sumidos en el temor, y que si hay cosas más graves, más internas que están en el subconsciente, para eso también hay profesionales que pueden ayudarnos a salir de ese estado y a ver la vida de otra manera, porque todos hemos tenido situaciones que nos marcan o que de alguna manera nos impiden avanzar, pero para eso siempre tenemos una mano amiga, y Sandra siempre nos lo ha dicho: busque con quién hablar, busque con quién desahogarse, busque a quien contarle muchas veces las cosas que tiene atrapadas en su corazón y en su mente y no lo han dejado vivir tranquilo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Alguna recomendación? No, miren, y es siempre levanten la mano en todo. Si yo no me escucho, no puedo esperar que alguien me escuche. Y si no soy consciente de lo que tengo, ¿cómo lo voy a resolver? Levanta la mano. Y levantar la mano es un acto de valentía. Así es. Muchísimas gracias a ti, a ustedes por acompañarnos. Un beso y recuerden que ser feliz es una decisión. Chao.